La verdad prohibida sobre Dios, el misterio de los Elohim que la Iglesia no quiere que sepas. Imagina por un momento que todo lo que te enseñaron sobre Dios fuera una simplificación, o peor aún, una traducción conveniente que oculta algo mucho más complejo, más antiguo y más perturbador. Y si te dijera que el Dios del Antiguo Testamento no fuera quien creemos que es, hoy vamos a adentrarnos en uno de los misterios más profundos y censurados de la historia religiosa, el enigma de los Elohim. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre tu percepción de la realidad espiritual. Pero antes de continuar, déjame hacerte una pregunta inquietante. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Dios del Antiguo Testamento parece tan diferente al Dios amoroso que predicó Jesús? Quédate hasta el final, porque la respuesta es mucho más reveladora de lo que imaginas. El misterio del plural. Hagamos al hombre. Abramos la Biblia, no cualquier Biblia, sino el texto hebreo original del Génesis, el primer libro, el origen de todo. Génesis 1:26, un versículo que has escuchado 1000 veces. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Espera, ¿hagamos? ¿Nuestra? ¿No se supone que hay un solo Dios? ¿Por qué habla en plural? Los teólogos tradicionales te dirán que es el plural majestático, una forma de hablar con autoridad real, como cuando la reina de Inglaterra dice, nosotros decretamos. Suena razonable, ¿verdad? Pero hay un problema enorme con esta explicación. El hebreo antiguo no usaba el plural majestático. Esa es una construcción lingüística que apareció siglos después en otras lenguas. En el hebreo bíblico simplemente no existe evidencia de ese uso. Entonces, ¿qué está pasando aquí? La respuesta está en una palabra que probablemente nunca has escuchado en la iglesia: Elohim. Elohim, el plural que cambia todo. En el texto hebreo original, la palabra traducida como Dios es Elohim. Y aquí viene lo perturbador. Elohim es gramaticalmente plural. No es una interpretación, no es un debate, es un hecho lingüístico. La palabra termina en im, que en hebreo es el sufijo plural masculino. Es como decir dioses en lugar de Dios. De hecho, cuando la Biblia se refiere a los dioses paganos de otras naciones, también usa exactamente la misma palabra, Elohim. Entonces, técnicamente, Génesis 1:1 dice, en el principio crearon los dioses, Elohim, los cielos y la tierra. Pero espera, se pone más extraño. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, Elohim se usa con verbos en singular cuando se refiere al Dios de Israel, pero en plural cuando habla de otros dioses. Es como si los escribas hebreos estuvieran tratando de forzar un concepto plural en un molde singular. ¿Por qué? ¿Qué sabían los antiguos hebreos que nosotros hemos olvidado? El concilio divino, Dios no está solo. Sigamos excavando en las Escrituras porque el misterio se profundiza. En el Salmo 82:1 encontramos algo absolutamente fascinante. Dios se levanta en la asamblea divina. En medio de los dioses, Elohim juzga. Lee eso de nuevo. Hay una asamblea de dioses y Elohim está juzgando a otros Elohim. En el libro de Job, capítulo 1, vemos algo similar. Hubo un día en que los hijos de Dios, Bené Elohim, vinieron a presentarse delante de Yahvé y Satanás vino también entre ellos. ¿Los hijos de Dios? ¿Una asamblea celestial? ¿Múltiples seres divinos? Esto no es lo que te enseñaron en la escuela dominical, ¿verdad? Los estudiosos de la Biblia reconocen algo llamado el consejo divino en la teología del antiguo Cercano Oriente. Era común que los dioses supremos tuvieran una corte celestial de dioses menores. Pero aquí está lo impactante.
La Biblia hebrea conserva estas referencias incluso mientras trata de establecer el monoteísmo. Es como si estuvieran editando una historia politeísta para convertirla en monoteísta, pero dejaran rastros del original. ¿Y si eso es exactamente lo que pasó? Yahvé versus él, la guerra de los dioses. Ahora entramos en territorio realmente inquietante. En la Biblia hebrea aparecen dos nombres principales para Dios. Elohim, el término genérico para Dios, dioses, y Yahvé, el nombre personal del Dios de Israel, escrito como YHWH. Pero hay un tercer nombre que casi nadie menciona: Él. Él era el Dios supremo del panteón cananeo, el padre de todos los dioses. Era el creador, el anciano sabio, el Dios altísimo. Y adivina qué, en la Biblia hebrea, Dios también es llamado El Elión, Dios altísimo, El Shaddai, Dios todopoderoso, simplemente Él. ¿Coincidencia? Tal vez, o tal vez. ¿Y si Yahvé y Él originalmente eran dioses diferentes? Aquí está la evidencia arqueológica que te va a dejar sin aliento. En 1977, arqueólogos descubrieron inscripciones en Kuntilet Ahrud, en el desierto del Sinaí, que datan del siglo VIII a.C. Las inscripciones dicen: «Te bendigo por Yahvé de Samaria y su Ashera». Ashera era la esposa de él en la mitología cananea. Las inscripciones sugieren que los antiguos israelitas adoraban a Yahvé junto con su consorte divina femenina. Esto es historia, no teoría. Y hay más. En Deuteronomio 32, 8, 9, en las versiones más antiguas encontradas en los rollos del Mar Muerto, leemos: «Cuando el Altísimo, el Elión, dio a las naciones su herencia, cuando dividió a los hijos de Adán, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios, Bené Elohim, porque la porción de Yahvé es su pueblo, Jacob es la herencia que le tocó». ¿Captas lo que esto está diciendo? Está diciendo que el Altísimo, Él, dividió las naciones entre los diferentes hijos de Dios, otros dioses menores, y a Yahvé le tocó Israel como su porción. Yahvé no era el Dios supremo, era uno entre muchos. Yahvé, el Dios guerrero. Ahora miremos quién era realmente Yahvé según los textos más antiguos. Yahvé es descrito consistentemente como un Dios de la guerra, un Dios de las tormentas, un Dios celoso y vengativo. Éxodo 15:3. Yahvé es un guerrero, Yahvé es su nombre. Números 31. Yahvé ordena a Moisés exterminar a los madianitas, matando a todos los hombres y a todos los niños varones, tomando a las mujeres vírgenes como botín. Josué 6. Yahvé ordena la destrucción total de Jericó, matando a hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Este es el Dios del Antiguo Testamento. Un Dios que ordena genocidios, un Dios que se enfurece, un Dios que exige sacrificios de sangre, un Dios que castiga generaciones enteras por los pecados de los padres. Ahora contrasta esto con el Dios que Jesús describe en el Nuevo Testamento. Dios es amor, 1 de Juan 4:8. Amen a sus enemigos, Mateo 5:44. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, Juan 8:7. ¿Cómo pueden ser el mismo ser? Algunos apologistas dirán que Dios evolucionó o que reveló diferentes aspectos de sí mismo en diferentes épocas, pero eso plantea una pregunta teológica devastadora. ¿Puede un Dios perfecto, inmutable y eterno cambiar tan radicalmente? ¿O estamos hablando de dioses diferentes? La conexión sumeria, más antiguas que la Biblia. Ahora vamos aún más atrás en el tiempo. Miles de años antes de que se escribiera el Génesis, en las antiguas ciudades de Sumeria y Mesopotamia, ya existían historias sobre los dioses. Y aquí está lo perturbador. Esas historias son sospechosamente similares a los relatos bíblicos. Tomemos el diluvio, por ejemplo. La historia del arca de Noé aparece en el Génesis, pero más de 1000 años antes, los sumerios ya tenían la epopeya de Gilgamesh,
donde un hombre llamado Utnapishtim construye un arca, salva a los animales y sobrevive a un diluvio global enviado por los dioses. Las similitudes son tan exactas que es imposible que sea coincidencia. Incluso el detalle de soltar aves para encontrar tierra seca está en ambas versiones. Pero hay más. En la mitología sumeria había un panteón de dioses llamados los Anunnaki. Dos de los dioses más importantes eran Enlil, el dios de las tormentas, la guerra y el castigo, celoso, vengativo, el que decidió destruir a la humanidad con el diluvio. Enki, el dios de la sabiduría, el agua y la creación, más benevolente, el que advirtió a Utnapishtim sobre el diluvio para salvar a la humanidad. ¿Te suena familiar este patrón? Enlil se parece sospechosamente a Yahvé, guerrero, castigador, celoso. Enki se parece más al Padre amoroso del Nuevo Testamento. Algunos investigadores sugieren que cuando los hebreos estuvieron en Babilonia durante el exilio, siglo VI a.C., absorbieron y adaptaron estas historias más antiguas, fusionando múltiples deidades mesopotámicas en la figura de Yahvé. Pero, ¿y si no fue una fusión? ¿Y si simplemente cambiaron los nombres, pero las historias seguían siendo sobre los mismos seres? ¿Y si los Elohim de la Biblia son los Anunnaki de Sumeria? El problema de la creación, ¿perfecto o defectuoso? Hagamos una pausa y pensemos en algo fundamental. Si un Dios perfectamente bueno, omnisciente y todopoderoso creó el mundo, ¿por qué es tan perfecto? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué los niños nacen con defectos fatales? ¿Por qué los desastres naturales matan indiscriminadamente? El problema del mal ha atormentado a los teólogos durante milenios. Las respuestas tradicionales nunca han sido satisfactorias. Es por el libre albedrío, pero el libre albedrío no explica los cánceres infantiles. Es un misterio, una no respuesta. Es una prueba, pero un Dios omnisciente ya sabría el resultado. Pero hay otra explicación, una explicación que los primeros cristianos gnósticos susurraban en secreto antes de que la Iglesia los declarara herejes y quemara sus textos. ¿Y si este mundo no fue creado por el Dios Supremo? La visión gnóstica, el Dios impostor. Aquí es donde todo se vuelve verdaderamente inquietante. Los gnósticos del siglo II después de Cristo tenían una cosmología radicalmente diferente. Según ellos, existe un Dios verdadero, el Padre invisible, perfecto, infinito, puro espíritu, que habita en el reino del pleroma, la plenitud divina. Este Dios verdadero no creó el mundo material. En cambio, el mundo físico fue creado por un ser inferior, a veces malévolo, llamado el demiurgo, del griego artesano o creador. El demiurgo es descrito como ignorante de los reinos superiores, arrogante, creyéndose el único Dios, celoso y vengativo, el creador de un mundo imperfecto y lleno de sufrimiento. ¿Te suena familiar? Los gnósticos identificaban al demiurgo directamente con Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento. En el texto gnóstico, el apócrifo de Juan, encontrado en Nag Hammadi en 1945, se describe cómo el demiurgo, llamado Yaldabaoth, declaró: «Yo soy Dios y no hay otro Dios aparte de mí». Pero era una mentira. Él era solo un Dios menor, ignorante del verdadero Dios que existía más allá de su comprensión. Según esta visión, cuando Yahvé dice en Isaías 45:5, «Yo soy Yahvé y no hay otro, fuera de mí no hay Dios», no está revelando la verdad, está revelando su ignorancia. El demiurgo creó el mundo material como una prisión para las chispas divinas, las almas humanas que cayeron del pleroma. Nuestros cuerpos son cárceles, la materia es corrupta,
y el demiurgo quiere mantenernos ignorantes de nuestra verdadera naturaleza divina. ¿Cristo versus Yahvé? ¿El mensajero del verdadero Dios? En la teología gnóstica, Jesús no era el hijo de Yahvé. Jesús era un emisario del verdadero Dios, el Padre Celestial desconocido para Yahvé. Jesús vino a revelar la verdad de que el Dios de este mundo no es el Dios verdadero. Vino a ofrecer gnosis, conocimiento, para liberarnos de la prisión material. Esto explica algunas declaraciones extrañas de Jesús en el Evangelio de Juan. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Él ha sido homicida desde el principio. ¿A quién se refiere? ¿Al diablo tradicional? Los gnósticos dirían que se refería a Yahvé, el homicida que ordenó genocidios desde el principio. Mi reino no es de este mundo, porque Jesús representaba al Dios verdadero, cuyo reino está más allá de la creación del demiurgo. Nadie viene al Padre sino por mí, porque solo a través del conocimiento que Cristo trae puedes trascender la prisión del demiurgo y regresar al verdadero Padre. ¿Es esta la razón por la que Jesús parecía tan radicalmente diferente al Dios del Antiguo Testamento? Porque literalmente estaba representando a un Dios diferente. Las evidencias que la Iglesia suprimió. La Iglesia primitiva consideró el gnosticismo como la herejía más peligrosa. ¿Por qué? Porque socavaba completamente su autoridad. Si el Dios del Antiguo Testamento no era el Dios verdadero, entonces toda la estructura del judaísmo y del cristianismo ortodoxo se venía abajo. En el año 325 después de Cristo, el Concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino, estableció el dogma oficial. Había un solo Dios, que era el mismo en el Antiguo y Nuevo Testamento. Los textos gnósticos fueron declarados heréticos. Se ordenó su destrucción. Durante siglos, todo lo que sabíamos del gnosticismo venía de las refutaciones escritas por sus enemigos, los padres de la Iglesia como Ireneo y Tertuliano. Hasta 1945. En diciembre de ese año, un campesino egipcio llamado Muhammad Ali al-Samman estaba cavando cerca de Nag Hammadi cuando encontró una jarra de cerámica enterrada. Dentro había 52 textos gnósticos, perfectamente preservados durante 1600 años. Entre ellos, el Evangelio de Tomás, Dichos secretos de Jesús, el Evangelio de Felipe, Enseñanzas sobre la naturaleza de la realidad, el Apócrifo de Juan, la cosmología gnóstica completa, la hipóstasis de los arcontes, sobre los gobernantes demiúrgicos de este mundo. Estos textos confirman que existía una interpretación completamente diferente del cristianismo en los primeros siglos, una que fue violentamente suprimida. ¿Qué más se nos ha ocultado? Los arcontes, los verdaderos gobernantes de este mundo. Los textos gnósticos describen a los arcontes, del griego gobernantes, seres que sirven al demiurgo y controlan el mundo material. Estos arcontes son descritos como seres engañosos que se disfrazan de ángeles de luz, entidades que se alimentan de la energía emocional humana, especialmente el miedo, gobernantes invisibles que mantienen a la humanidad en ignorancia espiritual. ¿Te recuerda algo? En 2 de Corintios 4:4, Pablo escribe: El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿El Dios de este siglo? ¿No se supone que hay solo un Dios? En Efesios 6:12, Pablo dice: Porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Gobernadores plurales de este siglo? Incluso en el Nuevo Testamento canónico hay rastros de una cosmología más compleja donde múltiples entidades espirituales ejercen poder sobre el mundo material. El engaño cósmico. ¿Vivimos en una simulación espiritual? Sígueme en esto, porque aquí es donde antiguo y moderno convergen de manera inquietante.
Los gnósticos decían que el mundo material es una ilusión, una prisión diseñada para mantenernos alejados de nuestra verdadera naturaleza divina. En el budismo encontramos el concepto de Maya, el mundo como ilusión. En el hinduismo, el velo de Maya oculta la realidad última. En la filosofía moderna tenemos el argumento de la simulación, la idea de que nuestra realidad podría ser una construcción, una matriz. ¿Y si todos están describiendo la misma verdad desde diferentes perspectivas? ¿Y si este mundo fue diseñado intencionalmente para mantenernos ignorantes? Piénsalo. Nacemos sin memoria de existencias previas. Nuestros cuerpos están sujetos a dolor, enfermedad y muerte. Sistemas de poder nos dividen y controlan. La educación nos enseña qué pensar, no cómo pensar. Las religiones nos enseñan a obedecer, no a cuestionar. ¿Es esto el diseño del demiurgo? Los gnósticos dirían que sí, que estamos en una granja espiritual, una prisión diseñada para cosechar energía de almas divinas atrapadas en carne. Y el mayor truco del demiurgo fue convencernos de que Él es el único Dios, el Dios verdadero, para que nunca busquemos más allá de su creación defectuosa. Las preguntas que no puedes ignorar. Llegados a este punto, debes hacerte estas preguntas. 1. ¿Por qué la Biblia contiene rastros de politeísmo si el monoteísmo siempre fue la verdad? ¿Por qué Elohim es gramaticalmente plural? ¿Por qué el Dios del Antiguo Testamento actúa como un Dios tribal guerrero y no como un ser omnipresente y omnibenevolente? ¿Por qué las historias bíblicas copian mitos mesopotámicos más antiguos? ¿Por qué Jesús parece predicar sobre un Dios completamente diferente al de Yahvé? ¿Por qué la Iglesia destruyó sistemáticamente los textos gnósticos que ofrecían explicaciones alternativas? ¿Por qué un Dios perfectamente bueno crearía un mundo lleno de sufrimiento inevitable? Las respuestas tradicionales ya no satisfacen. La evidencia arqueológica, lingüística, histórica y textual apuntan hacia algo que las instituciones religiosas no quieren que explores, que la historia que nos contaron está incompleta. O peor, es una distorsión deliberada. El despertar. ¿Qué hacemos con esta información? Entonces, ¿cuál es la verdad? Honestamente, nadie lo sabe con certeza absoluta, pero podemos reconocer lo que sí sabemos. La Biblia contiene múltiples capas de edición e influencias culturales. No bajó del cielo perfectamente formada. Es un documento humano, compilado a lo largo de siglos, reflejando las creencias en evolución de diferentes comunidades. El monoteísmo estricto no fue siempre la creencia hebrea. La evidencia arqueológica y textual muestra una evolución gradual desde el enoteísmo, adorar a un Dios sin negar la existencia de otros, hacia el monoteísmo. Existían interpretaciones radicalmente diferentes del cristianismo primitivo y fueron suprimidas violentamente por la facción que ganó el poder político. Las preguntas sobre el origen del mal y el sufrimiento no tienen respuestas satisfactorias en la teología tradicional. Hay patrones sorprendentes entre diferentes tradiciones espirituales que sugieren verdades universales más profundas que cualquier religión individual. Entonces, ¿qué haces con esto? No te pido que creas todo lo que he presentado. Te pido que cuestiones, que investigues, que pienses por ti mismo. Más allá del dogma, la búsqueda personal. Quizás la verdad más liberadora es esta. No necesitas que una institución te diga qué creer. Si existe un Dios verdadero, un Padre amoroso más allá de los constructos religiosos humanos, entonces ese Dios no te castigaría por buscar honestamente la verdad. La espiritualidad genuina no requiere miedo al castigo eterno, obediencia ciega a textos antiguos, renuncia a tu capacidad de razonar, ignorar la evidencia científica e histórica. Lo que sí requiere es apertura mental, estar dispuesto a reconsiderar creencias arraigadas, pensamiento crítico, examinar las afirmaciones con escepticismo saludable.
investigación personal, buscar conocimiento de múltiples fuentes, experiencia directa, cultivar tu propia conexión espiritual sin intermediarios, compasión, vivir con amor hacia todos los seres. Si el mensaje central de Jesús era el amor, entonces cualquier interpretación que genere odio, división o control está traicionando ese mensaje. La verdad incómoda. Aquí está la conclusión incómoda que surge de toda esta investigación. Es posible que hayamos estado adorando a la entidad equivocada. Es posible que el Dios presentado por las instituciones religiosas sea una construcción humana, o peor, una distorsión del demiurgo. El verdadero Dios, el Padre que Jesús intentó revelar, podría estar más allá de los nombres, más allá de los templos, más allá de los dogmas. Podría ser la fuente infinita, el absoluto innombrable, la conciencia pura que permea toda existencia, pero que no puede ser capturada por ninguna religión. Y si eso es cierto, entonces la salvación no viene de creer las palabras correctas o pertenecer a la iglesia correcta, viene del despertar, del reconocimiento de tu verdadera naturaleza divina, de trascender las ilusiones de este mundo material, de reconectar con la fuente más allá del demiurgo. Es gnosis, es iluminación, es recordar quién realmente eres. El camino hacia adelante. Si esta información te ha sacudido, es completamente comprensible. Cuestionar creencias fundamentales es uno de los procesos más difíciles que un ser humano puede experimentar. Pero recuerda, la verdad no teme a la investigación. Si tu fe es verdadera, sobrevivirá al escrutinio. Si no lo es, ¿no preferirías saberlo? Aquí hay algunos pasos prácticos para continuar tu búsqueda. 1. Lee los textos originales. Estudia la Biblia en sus idiomas originales, hebreo, arameo, griego. Lee los textos gnósticos de Nag Hammadi. Explora las epopeyas mesopotámicas, Enuma Elish o Gilgamesh. Investiga la historia. Estudia el desarrollo histórico del monoteísmo. Aprende sobre los concilios ecuménicos y cómo se estableció el canon bíblico. Examina la evidencia arqueológica del antiguo Israel. Compara tradiciones. Explora las similitudes entre diferentes tradiciones místicas. Lee sobre el gnosticismo, el hermetismo, el budismo o el Vedanta. Busca los hilos comunes que conectan las sabidurías antiguas. Cultiva la experiencia directa. Practica la meditación contemplativa. Desarrolla tu intuición espiritual. Busca experiencias que te conecten con algo más grande que tú. Y mantén la mente abierta, pero crítica. No creas todo ciegamente, incluso lo que te he presentado aquí. Verifica las fuentes. Desarrolla tu propio discernimiento. La pregunta final. Después de todo esto, volvemos a la pregunta del título. ¿Quién es el Dios verdadero? Tal vez la respuesta no es un quién, sino un qué. Tal vez no es una entidad antropomórfica con nombre y personalidad, sino la conciencia infinita que subyace toda existencia. Tal vez es el Tao innombrable del que hablaba Lao Tzu. Tal vez es Brahman, la realidad última del hinduismo. Tal vez es el pleroma de los gnósticos. Tal vez es el campo unificado que buscan los físicos cuánticos. O tal vez es algo tan vasto, tan profundo, tan más allá de nuestra comprensión, que todos nuestros nombres y conceptos son como intentar capturar el océano en un vaso. Lo que sí parece claro es esto. Las respuestas simples que nos dieron en la infancia son insuficientes. La realidad es mucho más compleja, más misteriosa y más maravillosa de lo que las instituciones religiosas nos han permitido imaginar. Y eso no debería asustarnos. Debería emocionarnos, porque significa que la verdadera búsqueda espiritual apenas comienza. Y ahora, llegamos al final de este viaje juntos. Pero para ti, esto podría ser solo el comienzo. Si este video resonó contigo, si despertó preguntas que no puedes ignorar, entonces tengo un desafío para ti. No te quedes en la superficie. Este tema es demasiado importante, demasiado fundamental para tu comprensión de la realidad como para dejarlo aquí.
Aquí está lo que quiero que hagas. 1. Comparte este video. No porque yo quiera más vistas, aunque eso ayuda al canal, sino porque esta información merece ser conocida. Hay millones de personas buscando respuestas, cuestionando las narrativas oficiales, sintiendo que hay algo más. Tu acción de compartir podría ser el catalizador del despertar de alguien. 2. Suscríbete al canal y activa la campanita. Vamos a profundizar más en estos misterios. Próximamente, los verdaderos orígenes del Edén, la tecnología de los ángeles caídos y los secretos